Bueno, primero agradecer la posibilidad de compartir dudas, incógnitas con todos ustedes, a todos los presentes menos a Claudio Cucinelli. ¿Por qué? Porque cuando Claudio me pidió, yo le tiré los temas que a mí me preocupaban para venir acá, sentarme ahí, escuchar y poder confrontar a partir de lo que otros reflexionaron, lo que me permitió el doctor Primanta, lo que me permitió mi otra compañero aquí de panel, pero no para venir yo y tratarlo, porque eran los temas que a mí me preocupaban. ¿Y por qué? Lo que yo puedo explicar a ustedes por qué me preocupaban. Hay una especie de evolución en la cual hay determinadas cuestiones que van centrando la atención de la doctrina procesal penal. Y en un determinado momento, los grandes problemas y las grandes tareas que se hacían en el desarrollo jurisprudencial como doctrinario tenían que ver con temas atinentes a la validez y a la legalidad de las pruebas, desde que nacieron los principios de exclusión. Ahora, con las técnicas de litigación, tenemos muchos problemas atinentes a los modos de incorporación de los datos obtenidos. Pero una vez que todo eso termina, es decir, que terminó la audiencia de debate, y hay un montón de elementos de prueba, es decir, datos que han sido vertidos, los jueces tienen que dictar la sentencia. Y superadas todas las discusiones atinentes a qué datos pueden utilizar y qué datos no, si este se excluye, bueno, queda algo, y sobre eso tienen que dictar la sentencia. Y para dictar la sentencia, dice el Código de Procedimiento, deben motivarla en la prueba rendida, que es valorarla. Bueno, ¿cuáles son los márgenes de esa valoración? En el Código yo creo que solamente tenemos el parámetro de la sana crítica. Y la sana crítica, más allá de todo lo que se ha dicho, tratar de distinguirla de otras, el único parámetro más o menos interesante que tiene es la teoría judicial de la arbitrariedad, donde se sanciona por arbitraria a los fallos que no corresponden con la sana crítica. Pero la jurisprudencia rige solamente para el caso, es decir, cuando se sanciona por arbitrario una sentencia porque hace una selección de la prueba que excede los límites permitidos, porque se le permite al juez que seleccione y no considere toda la prueba. ¿Eso quiere decir que los jueces están obligados a valorar toda la prueba? No, en esa sentencia entendieron que simplemente excedía ese límite. Esto yo creo que yo lo sentí como más preocupante por dos motivos. Primero, porque en el nuevo código, tal como ya lo refería el doctor, se exigen a los operadores judiciales que hagan juicios de expectativa, de eventualidades sobre ese resultado. Es decir, el fiscal tiene que ir a juicio cuando tiene expectativa de obtener una sentencia favorable. Y él puede saber cuál es la evidencia que cuenta. Pero ¿cómo va a ser considerada esa evidencia por el juez? ¿Qué sé yo? Hasta que no la considero no lo voy a saber. Y el parámetro que yo tengo es que me puedo quejar si es arbitraria, pero la arbitrariedad es un límite que además de ser cambiante y depender del tribunal que se refiere a la arbitrariedad, es casuística y muchas veces muy abierta. O sea, ¿cuándo son arbitrarias? Por un lado le dicen no tiene que considerar toda la prueba. El hecho de que no se consideran argumentaciones de la defensa vinculadas a la interpretación de la prueba la convierte en arbitraria. Algunos fallos dicen que sí, otros dicen que no. Conocemos más los que dicen que sí, pero innumerables de quejas que dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendía? Porque decíamos que yo quería hacer, esto es para profundización, es decir, bueno, vamos a buscar un nuevo debate. ¿Por qué? Y porque si no, en el próximo congreso no vamos a saber de qué hablar, pero además busquemos debates que de alguna manera nos permitan confrontar, no enfrentarnos, confrontarnos, que es la forma de generar nuevas ideas. Señores, tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, temas que se han visto en esto. Se puede condenar con una prueba única. Discusiones que se han dado, pero muy puntuales. Puede haber condena por homicidio sin un cadáver, sí, no, en qué caso, el juez particular era. ¿Cuáles son los parámetros como para que el fiscal tenga la expectativa, como para eventualmente acusar y ir a un juicio? En la audiencia preliminar haya una materia de confrontación para saber si es prueba suficiente que justifique, según la óptica del juez, más allá del parámetro que hizo, que use que esta persona pueda ser sometida a juicio. La defensa tenga la posibilidad de evaluar las salidas alternativas, porque cuando uno evalúa las salidas alternativas tiene en vista también la posibilidad de que el juicio sea favorable o desfavorable, y esto se complica. ¿Por qué? Porque ahí tenemos algunos parámetros. Uno de esos parámetros es una regla de juzgamiento que es el indubio pro reo, pero también tenemos en la puerta un nuevo tipo de procedimiento judicial, que es el juicio por jurado, en el cual vamos a tener que traducirle a esos jurados
cómo se lee el indubio pro reo en términos de duda razonable. Idea que propone en su ponencia el doctor Bruno Bostera. O sea, nosotros tenemos el indubio pro reo. Que en realidad el indubio pro reo, un juicio personal del juez, cuando llegaron a él y ellos dudan. O sea, podemos nosotros, más allá de que se ha admitido la apelación contra la sentencia, invocando el indubio pro reo, bueno, ¿cuáles son los parámetros más o menos certeros que permiten ahora realizar todos estos juicios anteriores sobre expectativa del resultado de la sentencia? A ver, volvemos al principio. En la mecánica probatoria tenemos primero juicios de legalidad en el modo en que nosotros buscamos los datos, en el modo en que nosotros los obtenemos, juicios que tienen que ver con la regularidad para saber cómo registramos los datos, la autenticidad de los registros, y para saber también cómo conservamos los datos, la cadena de custodia. Muy bien, tenemos reglas de litigación para saber cómo lo incorporamos al juicio. Ahora, una vez que todo eso se hizo, se tiene que dictar la sentencia. Y hay un montón de elementos obrantes dentro de la audiencia de debate, o puede haber también elementos ausentes de la audiencia de debate. Y hay que resolver. Porque, por ejemplo, el indubio pro reo y las causales de justificación. Jurisprudencia discordante. Si es una causal de justificación, la carga de la prueba, que también es consecuencia de la presunción de inocencia, ¿a quién le corresponde? ¿Tiene que descartar la causal el fiscal o la tiene que acreditar la defensa? Porque cuando lleguemos a ese momento de dictar la sentencia, esto va a ser materia de valoración del tribunal y estos van a ser los únicos puntos de referencia que va a tener. Si se considera o considera el tribunal de que es una carga probatoria de la defensa, si no está aprobado, la va a descartar. Si considera que forma parte de la carga probatoria de la acusación, como no, frente a una invocación verosímil, como no fue descartada probatoriamente, lo va a absolver por la duda, que es el renglón seguido en una presunción de inocencia del incumplimiento de la carga probatoria. Ahora, cuando nos preguntan a nosotros hoy, con un juicio que va a ser dentro de 15 días, ¿qué va a pasar frente a esta situación en este juicio? ¿Qué respuesta tenemos? Cuando lo analiza el fiscal para hacer su propio ofrecimiento de prueba, ¿qué estrategia desarrolla si no tenemos un criterio más o menos sentado, sea cual sea? Después discutamos el criterio, pero por lo menos que sea un criterio único para que las estrategias sean acordes y para que las expectativas y los juicios de expectativas se puedan desarrollar de una manera correcta. Entonces yo, cuando hice la propuesta, lo que buscaba era fundamentalmente implantar estos temas. ¿Por qué? Por una experiencia que había tenido tanto judicial como académica. Judicialmente, un día que salió un juez, no era un proceso penal, y gritaba porque decía, déjenme resolver. Porque había tanto planteo procesal y él quería hablar del derecho de fondo. Quería hablar del juicio, están cansados. Bueno. Y en la cátedra, porque nosotros le dejamos 2 semanas, seguimos dejando la prueba, pero generalmente no tenemos ni casos sobre valoración probatoria. Cuando en realidad la mayoría de los grandes errores judiciales se asientan en problemas de valoración probatoria. Cuando hacen la auditoría para saber dónde se cometen, también tiene su repercusión en la valoración de la prueba. Es decir, ¿cómo lo consideramos? Ya lo tenemos, ¿cómo lo considero? ¿Qué credibilidad le doy? Porque me convenció. ¿Hasta dónde tengo que vincularlo con las otras pruebas? ¿Hasta dónde tiene el límite de selección en el tribunal para descartar la prueba de la defensa cuando corresponde con una línea argumental de la defensa? ¿Puede hacerlo de cualquier manera? ¿O tenemos que buscar el carril de la arbitrariedad para cuestionar la validez de la sentencia porque ha llegado a grados de irrazonabilidad de tal extensión que no puede ser sostenida? Porque la teoría de la arbitrariedad nace no normativamente, nace reactivamente, nace como reacción frente a casos que eran realmente insostenibles, y está pensada por eso para esos casos extremos. Bueno, y todos los casos que quedan en el medio, ¿cómo los consideramos? ¿Cómo hacemos nosotros para poder actuar y operar en este nuevo sistema de una manera eficiente y consciente si no empezamos por lo menos a reflexionar sobre esas pautas? No me quiero meter en temas muy puntuales que van a tener mucha trascendencia. Por ejemplo, el valor, no hablo de la validez, el valor probatorio de una cámara GESE. O sea, si puede la cámara GESE ser prueba única para una sentencia, o necesita otra prueba de contexto.
Y eso es un dato importante. Yo creo que es tan importante para la Fiscalía como para la defensa, saber por lo menos cuál es el criterio reinante. Si no es normativo, por lo menos saber con qué se puede enfrentar uno, porque si no los juicios que nosotros hacemos son arbitrarios nuestros juicios, porque estamos trabajando con un parámetro en donde el único límite que tenemos es la eventual arbitrariedad. Hoy que nuestros juicios dependen únicamente de quienes integren el tribunal, y en ese caso peor todavía, porque los criterios que ayer preocupaban por tratar de buscar un tratamiento igualitario van a ser aleatorios. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, y con esa intención fue planteado. No con la intención de decir, decidamos en un sentido, en otro, pensemos de una forma o de otra, sino de empecemos a discutirlo, porque ya tenemos mucho ganado en materia de validez y legalidad en la obtención del dato que conforma la evidencia fiscal. Y mucho avanzado en cómo discutimos nosotros sobre cómo se debe registrar o conservar ese dato para traerlo al juicio. Estamos repletos y rodeados de cursos de litigación para saber cómo tenemos que incorporarlo al juicio. Pero una vez que se fue incorporado al juicio, salimos y en relación a los que están en contra del Estado, porque dicen que es impredecible, terminó la audiencia de debate y sufrimos la misma impredecibilidad que están sufriendo los abogados norteamericanos cuando salen del jurado. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es eso que va a pasar? Che, si vimos la misma audiencia, tendríamos que tener de alguna manera, después de la audiencia, por lo menos mayor cercanía con lo que puedan resolver. Pero realmente se espera la valoración del juez para saber cómo valoró. Y el parámetro jurisprudencial que tenemos respecto a la valoración es de arbitrariedad. Porque la única regla es la sala crítica. Ese fue, Claudio, el objetivo. Después los subtemas tienen que ver con vincularlos con ese objetivo. Fíjense ustedes todos los problemas que hay con la prueba trasladada. La prueba trasladada que contradice, como bien dijo, todos los principios, pero a lo mejor en algunos casos dice el ponente, y ese es el tema que hay que debatir, que discutir, y la podemos llegar a aceptar. Entonces, ¿la aceptamos o no la aceptamos? La prueba trasladada. Con el principio de adquisición probatoria. Pero tenemos que poner más o menos de acuerdo y discutirlo, porque es bastante confrontante con lo que son las reglas de la litigación. ¿De quién es la prueba? Si es mía. Yo ofrezco prueba como defensa, como contraprueba del fiscal. Fracasó la prueba del fiscal, yo retiro la mía. El fiscal no va a querer, a lo mejor, porque le da una expectativa de incorporación de datos que no hay. Ayer se discutió una cuestión de prueba frustrada. La defensa le quiere que la oficina de gestión judicial le vaya a buscar el testigo porque no vino. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la consecuencia valorativa de la ausencia de esa prueba? Porque ayer se daba por cierto que si la defensa no traía su prueba, eso le iba a acarrear una consecuencia negativa. Siempre le acarrea una consecuencia negativa, y vuelvo al tema anterior. Porque yo cuando fui a plantearlo una vez en una reunión en la UBA, y yo hablé de que con las causales de justificación había jurisprudencia que decía que había un traslado de inversión de la carga probatoria, casi me echan. Y yo les digo, bueno, pero hay fallos que lo dicen, ¿qué quiere que le digan? Bueno, y eso lo vinculo con la prueba frustrada, y entonces digo, bueno, empecemos a vincular los temas para saber qué es lo que va a pasar. Es decir, superemos la discusión de validez y empecemos a pensar en términos de cómo valoramos. Muchas veces cuando uno va a preparar un alegato de clausura, el problema que tiene es justamente eso, cuando hay cuestiones de validez y de valoración. En el escrito no había problema, porque lo escrito tiene una estructura propia, pero en la oralidad, en donde uno tiene que lograr un impacto y una captación de atención, ¿cuál de los dos cuestionamientos tengo yo primero? La validez es un soporte para confirmar mi juicio de valoración, que le quita mérito a la prueba incorporada, como para poder sustentar una convicción objetiva del tribunal, o la validez tiene que ir adelante, con el riesgo de ser leída en una argumentación oral, como que es una chicana, para tratar de evitar que se valore después lo que dicen los datos que se incorporaron. ¿Qué digo primero y qué digo después? ¿Qué sé yo? Vamos a ver cuáles son los parámetros de valoración. Una pregunta que yo siempre me hice y no tengo respuesta. Es decir, el hecho de que una prueba haya sido cuestionada en su validez y haya sido confirmada a pesar de reconocerse que tiene una irregularidad en su producción, ¿cómo incide sobre el valor? Que yo tengo un reconocimiento impecable, tengo un reconocimiento donde le preguntan al reconociente, ¿usted le mostraron fotos? Dice que sí, pero se confirma y dice no es válido lo mismo. Los dos se pueden valorar en la sentencia de la misma manera. En los dos casos, el tribunal puede decir, ¿fue reconocido? O tiene que de alguna forma
comprender y dar una respuesta del segundo caso como para justificar, el término del código motivar probatoriamente, por qué ese dato lo toma como asertivo, por ejemplo, de la presencia del imputado en un determinado lugar. Y no hablemos del tema de la prueba faltante o el dato faltante, ya no con las causales de justificación. Es decir, cuando se trata de la explicación de la defensa material más válida del imputado, en donde, bueno, en otros procedimientos está expresamente normativamente también impuesto la obligación funcional de que se debe revisar. Acá creo que la Fiscalía lo están haciendo, pero imaginémonos de que él dice: yo estaba en la montaña con 2 personas, muy bien. Nunca vienen, durante el desarrollo del sumario del EPP, vienen esas 2 personas a declarar, pero la Fiscalía consigue testimonio válido de personas que lo reconocen como que estaban en ese lugar. O una persona que da esa credibilidad. Bueno, llegamos al juicio, la defensa trae a estas 2 personas al juicio, los trae la defensa, no vienen. O se mueren en el camino cuando vienen. Muy bien. Esa frustración de una prueba, que desde el primer momento sabemos nosotros que era un dato importante para poder evolucionar, no están. Bueno, ¿cómo lo valoramos? Y hasta qué punto después tenemos la posibilidad de la arbitrariedad para confrontar con una valoración en uno u otro sentido. Porque puede venir el fiscal a decir: ¿cómo lo absuelve? ¿Por qué no lo trajeron ellos? Quiero un interés de ellos. O puede venir la defensa y decir: no, se lo dijimos del primer momento y usted no lo cauteló, no fue, no habló, no tenemos nada. Ni siquiera tenemos algún registro como para decir: mire, excepcionalmente, señor juez, mire lo que pasó, permítanos traer ese registro, algo. La casuística no es mi intención imponerla como que es el tema del debate. El tema del debate, por lo menos mi intención, era trasladar el foco de actuación. O sea, dejemos de discutir, porque hay muchas discusiones, o agreguemos a las discusiones que tenemos todo aquello sobre cómo hacemos para incorporar datos que puedan ser utilizados como elementos de prueba y por lo tanto invocados por el tribunal para motivar la sentencia. Ya tenemos los datos. Ahora, ¿cuál es el marco de actuación que tiene el tribunal? Porque ese marco conceptual de actuación, con un parámetro constitucional, que es el indubio pro reo, dentro de 6, 12 meses, 1 año, 2 años, 3 años, va a haber 12 personas y se lo vamos a tener que decodificar y explicar, traduciéndoselo en lo que se da a llamar la duda razonable, para que ellos en su deliberación lo tengan como pauta a los efectos de contestar una pregunta: ¿culpable o no culpable? Gracias.